Bueno, el tema que nos ocupa hoy es muy interesante porque vamos a hablar de una de las franquicias más queridas del género que regresó tras 18 años más o menos y que ahora, además de regresar, vuelve de nuevo con una secuela. Y es que el caso es que fue esta última entrega dividió a los fans, que es lo típico que hacen las franquicias cuando llevan mucho tiempo sin sacar nada nuevo, pues sacan algo y de repente pues a la mitad de la gente no le convence y a la otra mitad sí que le convence. Entonces hoy vamos a hablar de 28 años después, El Templo del Hueso, pero de todas las 28. Sí, sí, al final yo creo que para entender el camino que han seguido hasta el día de hoy es necesario ir al principio y entender pues la evolución que ha llevado la saga y demás. Al final las dos primeras películas han seguido una línea muy continuista y ahora nos hemos encontrado de repente no solo con una nueva película, sino con una nueva trilogía de las que dos de sus partes se han grabado pues de manera simultánea. Entonces es un proyecto arriesgado, algo diferente y algo que no se había visto. Entonces, yo creo que es muy interesante. Totalmente. Pero claro, fíjate, decías las dos primeras entregas que fueron más continuistas, que fue el formato y forma que les dio la fama, de repente le dan una vuelta de tuerca que no siempre es bien recibido, porque te acostumbran a una cosa y de repente te muestran algo que parece que tiene que ver, pero en realidad no. Y pues provoca un poco de ampollas en el fandom. Entonces, es verdad que 28 días después fue apoteósica en su momento. Marcó un antes y un después, más por cómo se cuenta lo que es la ambientación y cómo se rodó y cómo se contaba esta historia, que por lo que hay más allá. Entonces, de repente, en esta nueva entrega hemos encontrado algo literalmente opuesto. Entonces, vamos a hablar en un principio qué es lo que hizo a 28 días y 28 semanas. Especialmente buena película, qué es por qué la puso en el mapa con respecto a otras del género y por qué es tan especial y por qué es tan importante además esta nueva secuela que tenemos aquí delante. ¿Qué dirías, Carlos? ¿De dónde surge 28 días después? Bueno, 28 días después yo creo que surge al final de una época en la que el género zombie estaba pues muy anclado en el terreno de la serie B. Al final todos los proyectos que estábamos teniendo a nivel mainstream prácticamente eran heredados de Romero o directamente del propio cineasta. Entonces, claro, 28 días después llega, como tú has dicho, con una historia que parece que es más de lo mismo, pero lo que hace muy bien y la vuelve distinta al resto de películas del género hasta la fecha es el tema de las reglas del género zombie, ¿no? Porque digamos que rompemos un poco esa figura del zombie pues más lento, más torpe, un zombie pues una criatura no muerta, como era Ujú. visto a principios del siglo XX y demás, y lo cambiamos por infectados, que al final no dejan de ser personas pues afectadas por un virus. Entonces cambiamos ese movimiento lento de la cámara, ese terreno pues centrado más en lo siniestro, en algo más grotesco y demás, y lo cambiamos por algo mucho más real que podíamos vivir incluso en nuestros días. Entonces, claro, para la época fue un shock muy grande ver de repente pues que el zombie que te perseguía a 2 por hora de Mm. repente corre y de repente está detrás de ti y lo volvía mucho más peligroso, nos volvía a nosotros mucho más vulnerables y claro, eso supuso un cambio drástico, sobre todo a la hora de hacer la película y dirigirla. Y yo creo que ahí tenemos que hablar de Danny Boyle, Ujú. que ha dirigido pues esta última entrega de 28 años, pero sobre todo lo que consiguió Boyle es impregnarle su estilo al género. Y el estilo de Boyle es un estilo muy marcado, muy diferenciado. Es un estilo que coge el videoclip de finales de los 90, principios de los 2000, Ujú. mucho más dinámico, un estilo en TV que no se había visto en el cine. Ujú. Y todos los directores de la época, para que entendamos la trascendencia de 28 días después, todos los directores de la época se quieren parecer a Danny Boyle. Entonces, estamos hablando de que está dejando una huella muy grande, no solo dentro del propio género zombie, sino dentro del cine. Entonces, estamos hablando de una película realmente importante.
Claro, Danny Boyle supo cómo plasmar 28 días de manera diferente, de manera también muy de autor y crear tendencia. Una de las cosas que recalcabas es el realismo ante una situación que es verosímil. Es decir, fíjate, en 2020 con la pandemia es verdad que el coronavirus no tiene nada que ver con el virus de la ira, pero te da a entender que un virus puede ser algo tan sencillo como, o sea, es un virus sencillo, acaba con el 90% de la población. Entonces, ese realismo es lo que da miedo, porque te acerca a una posibilidad real, a una situación real. Es decir, ¿qué pasaría si algo que no está descartado que pudiera ocurrir pasa? ¿No? Entonces, ese es el mayor terror que tiene la película, el mostrarte un futuro no tan distópico, algo que podría llegar a pasar. Y luego, una cosa que tiene Boyle, que ha intentado recrear en esta última secuela, es grabar ese realismo con la tecnología doméstica. En 28 días después fue con cámaras caseras, de hecho se nota el ruido del celuloide, los contrastes tan sucios, ¿no? Es como pues grabado con lo que se conocía como cámara en mano, y queda espectacular porque te acerca a ese realismo social, ¿no? Es decir, todos teníamos entonces una cámara de vídeo en casa y es lo más parecido a un documental realista, digamos, de una pandemia infectado Sí, zombie. sí, o sea, no hay duda. Para mí, yo siempre lo digo, la imagen de 28 días después, al margen de que, bueno, pues todo el tema de infectados y demás, pues es realmente impresionante, sobre todo por el ritmo que le impregna el cineasta. Pero para mí la imagen de lo que viene a ser la película es ese principio, con ese Londres completamente abandonado, decaído, en el que simplemente vemos al personaje de Cillian Murphy caminando por esas calles. Sí. Esa Icónico imagen, ese momento, ¿eh? claro, claro, todos tenemos la imagen de ese Londres abarrotado, todos tenemos esa imagen pues del palacio, demás, del London Eye y todo eso, y claro, lo vemos desde una perspectiva en la que de repente no hay absolutamente nada, simplemente vemos un poco de basura por el suelo, Sí. un personaje caminando y claro, esa imagen pues Pero fíjate, marca hay que época. matizar aquí que dices, a día de hoy, cualquiera que quiera hacer algo similar recurre, y erróneamente, al CGI. Entonces, claro, anda que no hemos visto en películas de zombie o posapocalípticas ciudades devastadas por la soledad, la destrucción, y no te transmite lo mismo. Y esto es precisamente lo que hablamos del realismo. Es que es plantarse en Londres, creo que no sé si era de madrugada, cuando apenas había tráfico ni nada, y grabar unas tomas, y eso es lo que te confiere la realidad. Es real, ese Londres que aparece en la película es real. Y es un poquito más que aporta más a esa sensación de, hostia, que así se vería el mundo realmente si en 28 días la humanidad desaparece. Sí, sí, sí. De hecho, en los extras de la película lo comenta el director, el productor y demás. Dijeron que para rodar esa toma, al final está rodado al alba, cortando todo Londres, y fueron tomas, pues, de grabar en diferentes localidades, pues hablamos de ni 10 minutos. Fíjate. Entonces, ese realismo tiene que estar porque en esos 10 minutos no hay tiempo para iluminación, no hay No, no, tiempo claro. para maquillaje, no hay tiempo para nada. Es Claro. cámara en mano y rodar. Pero bueno, en este caso les vino bien, porque al final la Y sí, forma de claro, la claro. película era eso, es aquí no hay que preparar demasiado las cosas, tiene que ser lo más in situ posible, y creo que lo lograron increíblemente bien. Sí, Y sí, sin duda. hablando contigo en el backstage, el otro día comentábamos precisamente comparando con 28 años después, estos personajes que en esta última están como más desarrollados o tienen una intención narrativa, pero que en la primera son solo personas. O sea, que no es que haya una figura del héroe muy bien desarrollada o un personaje que funcione para algo en concreto. No, son personas, pues eso, que ni fu ni fa, o sea, no tienen más. Pero es precisamente otro dato, otro detalle más que le aporta esa naturalidad. O sea, no hace falta grandes héroes o grandes villanos, que los hay, por supuesto, los militares y todo esto, pero no hace falta profundizar demasiado en la psique de cada uno de ellos,
porque son personas normales y corrientes enfrentándose a una situación devastadora. Sí, sí, y de hecho el tema de la profundidad y demás, sí que es cierto que está pues más pasado por encima, por así decirlo, o sea, estamos más caminando sobre una fina línea que apuntando bien los matices, Ujú. pero yo creo que de alguna manera sí que trabaja cosas que en 28 años han pecado de ser incluso sobreexplicativas. Porque como podíamos comentar en el vídeo que grabamos para el canal de Kramer, Ujú. el personaje de Jin y de Jimmy están enfocados directamente como si fueran incluso contrapartes de Ujú. un mismo personaje. El personaje de Jin al final es un personaje que se encuentra en una situación extrema, en una situación en la que tiene que dejar su humanidad de lado y demás, pero hasta el final de la película siempre aboga por el camino de la moral. O Sí. sea, siempre es un personaje que busca la corrección, la ética y demás. Y Ujú. aunque se encuentre esa situación, pues después de un coma y demás, es un personaje pues que trabaja a través de esa moral. El personaje de Brendan Gleeson, por ejemplo, es un personaje que está dispuesto a todo, a prestar ayuda de manera completamente desinteresada porque su hija tenga un futuro mejor. En cambio, el personaje de, digamos, pues el interés amoroso de Jean, Ujú. hablamos de un personaje que también fue bastante top en el sentido de que fue una mujer que se impone por Ujú. encima de la figura de los hombres, una mujer mucho más bestia, mucho más bruta, mucho más directa a la hora de manejar la violencia que el personaje de Jean hasta el tercio final de la película. Y claro, son personajes que tienen sus capas, que tienen su tinta, pero es lo que tú dices, se mantienen muy humanos. O sea, Sí. podemos entender la perspectiva de cada personaje, de dónde viene cada personaje y qué les lleva ahí, sin la necesidad de ahondar de una manera profunda. Al final, con estas nuevas entregas lo que pretenden es sentar las bases de una trilogía, Ujú. están intentando profundizar mucho en los personajes, lo que creo que no está mal, pero sí que estamos perdiendo pues esa esencia de al final el impacto directo, el meter al espectador directamente en la película e involucrarlo, que eso también pues es parte del juego, ¿no? Hacernos sentir dentro de la película, que era Claro, lo que y jugar queríamos. con la identificación, quiero decir, tú en la primera, o incluso en la segunda, pero sobre todo en la primera entrega, en estos personajes que están menos desarrollados, pero que se sienten más humanos, tú podrías decir, hostia, pues me identifico con este personaje o con este otro. En la nueva, dices, ya estoy viendo Hollywood otra vez. Es todo como muy magnificado. Es como, vale, sí, pero no me lo. No, o sea, no solo no me creo a determinados personajes, sino también la ambientación que hay alrededor. Y por eso yo creo que vamos a hablar ya directamente, porque no paramos de hacer referencias a 28 años después, que llega Sí, sí, sí. 18 años después de la última, que fue 28 semanas. Madre mía, qué lío de semanas, meses, que Sí, hubo sí. una intermedia, ¿no? Que se supone que iban a haber sacado 28 meses después, pero por lo visto, y creo que esto es lo que ha afectado también a 28 años Sí, después, es sí. que Garland y Boyle no terminaban de unir Sí, ideas, digamos. para mí, sin duda, yo creo que el rumbo que ha cogido la franquicia no se puede entender sin hablar de esas 28 meses que Ujú. no termina de salir. Claro. Yo creo que el problema es que hay un vacío demasiado grande en ese espacio de tiempo. Sí. Entiendo que Garland, con el paso de los años, y él mismo lo ha explicado, el tema este de introducir un nuevo tipo de infectados evolucionados, esto ya, no sé, empieza a parecer pues otra cosa, Sí. otro género, ya no es ese 28 días, ese 28 semanas. Pero es que, claro, yo le voy a dar un voto a favor porque él tiene que justificar ese paso del tiempo de alguna manera, porque no tiene esa intercuela que habría sido tan importante. Sobre Sí, todo, pero no. O sea, claro, a ver, estoy claro. de acuerdo Sí, que sí, tiene sí. que explicarlo y tiene que contar, oye, que han pasado 28 años después. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que creo que la manera de hacerlo no corresponde al estilo de la primera. Es decir, tú en la Efectivamente. primera te hace falta recursos mínimos para ponerte en contexto, ¿no? En el caso de Jim, despierta y se encuentra un Londres vacío, ¿no? Algo relativamente sencillo, más allá de que tienes que cortar Londres y todo eso, pero quiero decir, ves un paraje desolado.
Sin embargo, para contarte que han pasado 28 años después, te montan por un lado un refugio rollo del medievo de unos supervivientes. Luego que hay infectados que físicamente evolucionan. Que yo puedo entender que un virus evolucione y que te dé, pues, algunas características diferenciadoras, sí. Pero físicamente, o sea, los alfa, yo es que le tengo una tirria a los alfa, porque, joder, el personaje de Don en 28 semanas después, podríamos decir que era un pre-alfa, que era un poco más inteligente, pero no vemos que se desarrolle una musculatura increíble y no sé, o sea, que es como que está Sí, muy sí. marcada esa evolución, ¿no? Los alfas son grandes, los lentos son los gordos estos que se arrastran, y luego están los tradicionales. No hace Sí, falta sí, montar sí. eso para decir que ha evolucionado, No, ¿sabes? no, yo en ese sentido estoy de acuerdo, pero para mí todo radica, y al final, bueno, pues ha sido decisión de Garland y del propio Boyle, por lo visto, Mm, o sea, que lo hablaron entre ellos dos y dejaron, pues claro, que querían dejar la historia en Reino Unido, o sea, fue una decisión personal y demás, pero es que yo creo que ese final de 28 semanas y demás, mm, con lo que se vino rumoreando, con el vídeo que hicimos para Kramer, sí, con Pix y demás, era muy interesante abordar el tema de las fronteras y sí, más la situación actual que estamos viviendo en el mundo. Era sí, un sí. tema muy interesante. De hecho, yo cuando arranca 28 años después y a mitad de película vemos a ese grupo de soldados suecos que desembarcan en la playa y demás, Mm, se nos abre pues la veda con ese tema de las fronteras, de qué está pasando, porque después de tanto tiempo Reino Unido sigue estando cercado. O mm, sea, ¿qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en América? O sea, ¿qué está pasando con esta situación? Yo creo que ese es un tema pues que en la propia web se profundizaba muchísimo más sí, sobre. totalmente. Nos habla de que hay estudios fuera de las fronteras, se nos habla de que hay un control propio de las fronteras. O sea, Mm, esos militares suecos al final están llevando un control perimetral de Reino Unido. Entonces, se nos está hablando de que el mundo sabe lo que está pasando ahí, pero nosotros estamos ahí metidos y no sabemos nada. mm. Entonces, yo tengo esa pequeña esperanza de que Garland, que al final lo considero un gran cineasta y un gran guionista, abogue por esa veda y nos tire por ahí, porque si no, yo creo que estamos limitando mucho la historia al final. Yo, mira, por los últimos trailers que ha habido del Templo del Hueso y demás, yo creo que cualquier esperanza de hablar de las fronteras, si acaso se verá en la tercera con la supuesta aparición de Cillian Murphy ya como protagonista en esta última entrega. ¿Por qué? Porque creo que 28 años después se cuenta de una manera que aunque vaya a haber ahora una secuela, no sé cómo lo pueden encajar ahí, porque bueno, creo que de hecho en los trailers se ve que va a estar centrado mucho en el grupo de los Jimmys, el Dr. Kelson y algo de Spike, me imagino, diciendo dónde me he metido, que esta gente está mal de la cabeza. Sí, sí, de hecho, una de las cosas interesantes para haber rodado las películas de manera simultánea y demás es que pues han decidido prescindir de personajes principales en la primera entrega, o sea, porque no tendremos al personaje de Aaron Taylor Johnson, o si Sí. acaso pues lo tendremos a modo anecdótico porque nos olvidamos un poco de él, y Kelson, que era un personaje pues bastante ligero en la primera parte, o sea, aunque haya sido un personaje que ha gustado bastante, tenía bastante poco metraje y demás, no era un personaje resolutivo, y el personaje de Jimmy mucho menos, que pese a contar con el flashback del principio, es un personaje del que no sabemos absolutamente nada, entonces nos pueden sorprender por cualquier lado. Y si te das cuenta, bueno, y esto es mi opinión, 28 años después, lo único que realmente trasciende o quiere trascender para la siguiente entrega es el Dr. Kelson. Sí, sin duda, sin duda. Porque la aparición de Jimmy es anecdótica. Y luego lo de la civilización, la comunidad esta es más contextual, es decir, han pasado 28 años, la gente ha vuelto a la época del medievo y de hecho ahí en la mitad de la película nos olvidamos que el padre se queda allí con la comunidad y vemos la aventura del hijo con la madre. Entonces es Sí, como, sí. macho, por eso decía de la profundidad. Hay un derroche de tiempo en contar una serie de cosas que luego no van tampoco a influir ni en la película ni en la secuela. Y es como, ¿por qué? Por favor, Claro, claro. pudiendo haberlo hecho mucho más sencillo. Es que yo creo que 28 años después, yo creo que su mayor virtud, de alguna manera, es su mayor defecto, porque al final
La película sí que es cierto que profundiza más, aborda temas muy interesantes como el tema de la madre, la enfermedad y demás. El tema del templo del hueso es un concepto pues bastante potente. Trata incluso pues el tema de esa infectada, embarazada, dando a luz a una criatura pues Eso que no lo estaba está. muy, muy guay, hay que reconocer que eso Claro, me encantó. tiene conceptos muy interesantes que si lo viéramos en cualquier otra película del género, sin pertenecer a esta saga, estaríamos dando palmas. Pero claro, estamos en la saga de 28 días. Ahí está, ahí has dado en Claro, el clavo. Es que si se hubiera llamado La Pandemia, por ejemplo, hubiera estado muy sí, bien la sí. película. Pero es que, claro, cuando tú trabajas dentro de una franquicia ya conocida que tiene sus maneras o herramientas de contar las historias, sí puedes arriesgarte y contar cosas nuevas, por supuesto, pero tienes que tener mucho cuidado, porque al final parece que estás haciendo, en este caso, que has contado otra historia completamente diferente que más o menos encaja en el lore original, pero que se siente, por lo menos el fan tradicional, como que es un poco desubicado, es como que ¿qué ha pasado aquí? O sea, Sí, sí, ha pasado muchísimo. O sea, digamos que los fans que son fans hardcore de Boyle, yo podría incluirme entre ellos porque la verdad que soy bastante admirador del director y demás. Pero digamos que hay gente que está defendiendo o sea, a capa y espada el trabajo de Boyle por encima de la propia idea de la película. Y hay otra gente pues que está completamente desencantada. A ver, yo creo que no es ni una cosa ni la otra. O sea, no es una película tan floja y tampoco es una obra maestra. Lo que pasa es que es una película que confronta, que arriesga mucho y, claro, lo que nos asusta es el tema de que esté rodada de manera simultánea y por una cineasta que no es Danny Boyle, porque esta secuela la ha rodado Nia Da Costa, que la conocimos por aquel Candyman, el último, o sea, una película bastante normalucha y demás. Entonces, claro, esta nueva historia ya es arriesgada en las manos de Boyle, digamos que no me asusta tanto, pero claro, ahora el riesgo en las manos de Nia Da Costa, ¿a dónde nos puede llevar? por supuesto, pero fíjate que yo le resto un poquito de importancia a la dirección cuando el guión está muy marcado. Quiero decir, a ver, Sí, sí, sí. evidentemente cada uno tiene su estilo de dirección y demás, y eso afecta evidentemente a la película, pero cuando tienes ya la primera y la segunda parte escritas con un guión completamente cerrado, ya es una cuestión de cómo el director, ¿no?, intenta plasmar esas ideas. Entonces, sí vamos a notar una diferencia de estilos, pero lo que está escrito, está escrito. Quiero decir, si este personaje tiene que morir o tiene que salvar a la humanidad, lo va a hacer, lo pasa que desde una perspectiva u otra, ¿no? Sí, sí, a ver, se han comentado cosas, se ha hablado pues del tema de la banda sonora, perdemos ese sonido pues psicodélico de Boyle con esta banda sonora nueva que puso bastante en jaque a la gente, que Sí. había gente que claro, acostumbra a ese tema mítico de John Murphy. Sí, De repente, yo no sé por qué no lo metieron al final. Más como, joder, sí, es como sí, en las películas de Saw. No puedes hacer una película de Saw sin claro, meter un claro. Hello Shep. Es que ya es un símbolo ese tema y ahora estábamos hablando de que volverá para esta segunda parte. Tenemos a Hildur Guðnadóttir, creo que es, bueno, el apellido no lo he pronunciado muy bien, pero vamos, la última ganadora del Oscar por la película de Joker de Joaquín Phoenix. O sea, volveremos a una banda sonora tradicional, nos saldremos de esos temas indie, pop, inglés y demás y volveremos pues a una banda sonora más tradicional. Y lo que sobre todo yo creo que es bastante interesante es que acortamos metraje, o sea, la película será más corta que 28 años después y se habla de mayor violencia y más acción. Me gusta y no me gusta porque puede ser volver de alguna manera a ese 28 días, pero claro, yo creo que han dejado demasiadas cosas sembradas y me asusta un poco que no las respondan. O sea, yo me estoy imaginando que la película va a ser muy continuista con la primera parte y que esta segunda parte va a ser un cierre que nos va a dejar al personaje de Cillian Murphy, que se habla de que va a salir en la parte final de la película, como eje para una tercera parte. Entonces, yo creo que esta parte va a ser como una resolución de esa primera y la verdad que me asusta un poco porque es lo que tú decías.
El guión de Garland, yo no voy a hablar del nivel de guión, dirección y demás de Garland, porque la verdad que me parece un genio, pero sí que es cierto que él mismo lo ha dicho, le falta metraje a estas películas, le falta historia, le falta trasfondo, le falta contar cosas. Y yo creo que con el tema de la web y demás, con todos esos adelantos que fueron sacando para ambientarnos en ese mundo y demás, claro, es que de eso no sabemos nada. O sea, Es que creo que eso lo hicieron más como una especie de parcheo. Que por cierto, si la gente que nos está escuchando no sabe de qué estamos hablando, tenemos un vídeo en el que hablamos de unos recursos que sacaron antes del estreno donde explicaban qué pasó después de 28 semanas y antes o durante 28 años después fuera del mundo. Cómo se concibe a Gran Bretaña desde fuera, desde que el virus fue asolado, ¿no? Ha asolado la isla. Entonces podéis echarle un ojo y ver todos los archivos, que son súper interesantes. Entonces, de hecho, lo estamos comentando es que estos archivos profundizan más en el lore que la propia película, que sí. lo mencionan muy brevemente, creo que al principio, ¿no? Decían que el virus en París se pudo contener al momento y poco más. No te mencionan más allá de la aparición de los militares a mitad de película. Sí, o sea, ya te digo, se pasa muy por encima. Me extraña bastante, sobre todo en Garland, porque Garland es un cineasta que se centra bastante en los detalles, en profundizar las cosas. O sea, lo vimos con 28 días. También hay que decir una cosa, que Garland sí que es el artífice del guión de esa primera 28 días, pero el guión de la secuela, el guión de 28 semanas, no es de Alex Garland. Estamos hablando de Fresnadillo y un par de asociados. Entonces, ya yo creo que podemos empezar a pensar, que esto yo lo digo muchas veces, en una saga hay veces que no es malo soltar las riendas en el momento adecuado. Sí. Entonces, esa primera 28 días funcionó muy bien precisamente por eso, por esa dinámica, por ese ritmo imparable, y tampoco tenía una historia que nos volaba la cabeza ni nos contaba gran cosa. Apenas sabíamos cosas del virus, no se llega a ninguna resolución clara, simplemente pues que hay gente más allá y demás. 28 semanas, por otro lado, sí que profundizaba más en el tema de las fronteras, el tema todo ese de inmigrantes que salieron pues de Reino Unido en ese momento y que volvían esos 6 meses después. O sea, que es la restauración de una parte de Londres. Claro, hablábamos de otros países involucrados, llevando un control sanitario dentro de la propia Reino Unido y demás. O sea, yo creo que este guión de Alex Garland, y me atrevería a decir que se parece más a esa primera 28 días, pero claro, te puedes parecer a 28 días y convertirme pues esto en un tren de la bruja, un pasillo lleno de sustos, impactos, un ritmo frenético en el que no me cuentes nada, porque a lo mejor no quiero saber nada, simplemente quiero entrar en el producto. Pero claro, intentas profundizar y al mismo tiempo intentas pues darle ese ritmo, ese frenesí, y yo creo que se queda a medio camino, que es un poco el problema que tenemos todos. Claro, si es que al final yo creo que donde está el verdadero problema es intentar concebir algo nuevo de algo ya creado. Y cuando digo algo nuevo es algo radicalmente nuevo. Aprovechando la ventana que hay de 28 años entre unos sucesos y otros, dices, bueno, pues aquí puedo contar algo completamente diferente. Y ese es el error. Precisamente 28 semanas con Fresnadillo dice, vale, yo voy a contar aquí lo mío, pero voy a respetar lo que se ha contado antes. Y voy a jugar con eso. Sí. Y en 28 años después es como, sí, estamos en la misma línea, pero vamos a irnos por otros ramales. Claro, es que yo creo que si en vez de haber continuado, por ejemplo, con 28 años, que de hecho pues lo comentábamos el otro día en el backstage también, yo creo que de hecho en la secuela, en 28 semanas, se plantea pues el tema de que pues esos refugiados han ido a España y demás. A mí me ambienta una película, eso, una intercuela entre esas 28 semanas y 28 años. Me metes ahí en España con el virus un poco desarrollado,
pones en la dirección a Paco Plaza, me encierras en un edificio como en Rec, bueno. y me sueltas ahí a los infectados y vamos, estoy dando palmas. Pues Y yo solo de imaginarlo ahora mismo me está encantando esta intercuela. Claro. O sea, el tema, yo creo que además la gente de la franquicia quiere saber, porque es una saga que te invita a saber. Yo creo que Garland está queriendo explicar las cosas, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Yo es la sensación que tengo. Yo creo que es un buen producto, pero yo creo que está siguiendo... El problema que estamos teniendo es el camino que está siguiendo. O sea, pero fíjate que el estilo de Garland, o por lo menos el que se percibe en esta última entrega y lo que parece que va a ser la siguiente, y lo comentas tú, de explicar, sobreexplicar o profundizar demasiado, no es compatible a día de hoy con una película de cine. O sea, es más compatible con serie de televisión. Ahí te puedes inflar a desarrollar situaciones, personajes, moralidades, lo que tú quieras. Pero es que en una película que se compacta mucho todo y que inevitablemente se pierde metraje por recortar y demás, es muy difícil hacer un producto tan complejo. Cuando precisamente 28 días no es complejo, es más una experiencia posapocalíptica. Entonces es como... vamos, o sea, menos es más en muchas ocasiones. Sí. Y creo que había que quitarle cosas a la película para que brillase más. Y más a día de hoy, que estamos en la generación del TikTok, de vídeo de 15 segundos, me aburre, lo salto. Con estas películas es igual. Esta película me tiene que mantener pegado a la butaca, vamos, desde el minuto 1 hasta el 90. Y si pasas de los 90 minutos, ya tienes que justificarme el por qué estás pasando los 90 minutos. La primera película pasaba, la secuela también, vale, tenían su parte explicativa y demás para construir un lore, pero el grueso de la película eran eso, 90 minutos de impacto, boom, boom. De sobrevivir ante algo completamente desconocido, porque al final es una película muy subjetiva, quiero decirte, tú sabes lo mismo que sabe el protagonista. Porque sabes que hay veces que tú ves una película y tú ya tienes tanta información de tantos personajes que ya sabes, intuyes lo que va a pasar, o incluso sabes cosas que el personaje no sabe, el personaje principal. Sí. En 28 días, tú eres Jim. Dices, yo acabo de despertar contigo aquí, no sé qué ha pasado en Londres, que está todo vacío, madre mía, qué miedo da esto. Eso es. Claro. A ver, yo creo que han intentado replicar el mismo efecto, lo que pasa que les ha salido un poco rana con el personaje de Spike. Porque al final el personaje de Spike es un niño que no olvidemos que está saliendo por primera vez de esas murallas, que sale por primera vez pues con su padre y demás. Entonces es un símil porque lo estamos conociendo, el mundo, a través de los ojos de un niño, que para él es todo nuevo. Entonces nos está intentando meter esa dosis, pero claro, nosotros ya venimos de algo, nosotros ya conocemos lo que hay. Entonces, ese impacto no es igual. Aún así, las escenas estas, al final se quedó en una escena rodada con los 1000 iPhone, que se veía tan aparatoso, tan espectacular, que iba a ser súper revolucionario y demás. A mí me gustó, pero bueno, no me pareció ninguna revolución ni nada tampoco. Esa escena frenética, con el padre, su hijo huyendo, demás, ese principio de la película a mí me tiene enganchado. Claro, es esta segunda parte de la película, este viaje que emprende Spike con su madre, que yo entiendo que sí que tiene un trasfondo, que tiene un drama detrás, pero claro, a mí me saca de lo que es esa 28 días, ese 28 años, o sea, me estás contando otra cosa. Entonces yo espero que ahora, por lo menos en esta secuela, lo justifiquen bien y se trabaje, como dijo Garland, que esta iba a ser una película sobre el bien y sobre el mal. Yo creo que esa ambigüedad que tenía 28 días de no entender muy bien si el personaje era bueno, era malo, entender si es un personaje pues gris, que era lo que se trabajaba, el personaje de Jin al principio, un personaje moral, súper correcto, pero que llega a un extremo pues, de hacerse pasar por infectado, de acogerse a lo más bajo del ser humano para sobrevivir. La brutalidad humana. Claro. Ese toque gris yo creo que le daba mucha riqueza a las películas. Ahora, si me cuentas esa historia del bien y del mal, lo que me haces pensar directamente es que el Dr. Kelson es el bien, los Jimmys
son el mal. Yo creo que ya estás encasillando mucho las cosas. Es un tema más de comunidades, como decías tú el otro día, lo de Walking Dead, ¿no? O sea... Sí. Es verdad que no lo hemos mencionado aquí, pero es que hay algo que lo que más detesto de 28 años después es que se parece demasiado de Walking Dead, con el concepto este de las comunidades, ¿no? Ya los infectados parecen zombies porque hay variantes. Sí, no sé, es que tiene un aire a la serie de The Walking Dead y no Sí, me sí, gusta. sí. Digo, joder, digo, querías plantear un escenario donde han pasado 28 años después, donde el virus de la ira es el que gobierna realmente. Los humanos no deberían estar ni en comunidades, sino sobreviviendo en alcantarillas, asalvajados, o sea, casi más Sí. como los Jimmys. Tendrían que ser todos tarados mentales, seguramente. Es que es eso mismo comentábamos en el backstage, que sería muy interesante que llegásemos al punto de que no supiéramos si una persona está infectada o es una persona real. Total. O sea, ese punto sería muy interesante. ¿Qué pasa? Si el tema este de los Jimmys, que al final, a ver, yo creo que el personaje de Jimmy puede existir en un mundo así. Yo creo que es un personaje interesante. Sí. Ahora, a ver cómo justifican el tema este, pues de la serie de Jimmys que trae detrás y demás. Que al final ha sido un personaje que el propio Boyle y Garland lo han creado pues como una sátira por un presentador británico. Sí. Que tuvieron en Vi el la época. documental y telita. Sí, o sea, y lo crearon precisamente, pues eso, como una sátira de... ¿Jimmy y Savile si- puede ser? ¿Jimmy Savile? Sí, Jimmy Savile, sí. Si este persona, lo que quería plantear Garland, que a ver, es algo muy loco, pero igual le sale bien, no sé, o sea, lo tendremos que ver, pero básicamente lo que quería plantear era el tema de, pues, un caso como este, pues como podía ser el de Harvey Weinstein, casos de personas reconocidas, apoyadas por la comunidad, incluso admirados. Claro, estos casos han salido 20 años después. Si estos casos no hubieran salido a la luz, estas personas seguirían siendo ídolos, seguirían siendo referentes. Entonces nos plantea un grupo de personas pues, que admiran de alguna manera a este personaje y claro, nos lo llevamos al terreno de la barbarie y demás para satirizar, para jugar con esa crítica social, ¿no? Yo creo que 28 días tenía muchos componentes de crítica social. 28 semanas creo que tenía más incluso. Y para mí eran mucho más pesados, mucho más loables y mucho más justificados, porque al final el tema de las fronteras, de las guerras, del control, de la vigilancia, es un tema mucho más de nuestros días, por mucho que este tema ahora esté en boca de todos, con el Me Too y demás, que este es un tema que yo lo veo aquí incluido pues de una manera, la verdad, bastante gratuita. O sea, tendrá que justificarlo muy bien, explicarlo para que entre en la película, porque yo sinceramente lo veo como un me regalo, ¿sabes? O sea, esa parte final de 28 años después, yo creo que a todo el cine no hubo una sola persona que se quedara mirando la pantalla y dijera, hostia, qué bueno. No, o sea, mínimo te quedaste sorprendido y dijiste, pero ¿qué acabo de ver? Yo dije, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Porque de repente te cambia el tono de la película y se vuelve una serie B rarísima. Como, Sí. Con mucha sangre y muy divertido, sí, pero es como, por favor, que alguien me explique qué está pasando aquí. O sea, qué sacada Claro, es esta. Es que además la justificación me parece, no sé, bastante ridícula. O sea, porque, claro, a ver, yo el primer impacto que vi, yo lo primero que pensé, pues esos chándal, la imagen del principio de la película con ese flashback, los Teletubbies y tal, Sí. y leí cosas y digo, vale, yo ya caí de primeras en el primer impacto, pues que era el personaje del chaval, por el tema de la cruz y demás, que se hace referencia. Pero es que ni Boyle ni Garland hacen ningún esfuerzo durante toda la película por explicar absolutamente nada. Más allá de un cuerpo que aparece ahí colgado, que pone Jimmy... Que y un graffiti en la pared y poco más. Claro, es que más allá de eso no profundizan absolutamente nada. Y de repente coge ese riesgo de esa escena que te saca tanto de lo que venía a ser 28 días... Claro, que he yo intentado, no o sea, la técnica de te muestro cosas al inicio de la película que luego te revelaré al final. El problema Sí. es que como luego, o sea, tienes una película
que hace que te olvides precisamente del principio. O sea, que el principio es más, bueno, pues esto es 28 días, para que recuerdes que hay infectados, Sí, sí, que sí. la sociedad se va al traste y ya está. Y sí, sale lo de la cruz ahí del niño que la lleva, pero yo de la cruz no me acordaba cuando vi el final. Digo, joder, Claro, si vete tú a claro. saber, luego ya lo reflexionas, pero madre mía. Es que son detalles mínimos, es que no se profundiza. Es que para los guionistas, al final, todo se trabaja desde la misma técnica, que es sembrar, Mm. regar y recoger. Sí, Claro, si tú siembras al principio, estás haciendo algo bien porque esperas recogerlo más tarde. Pero si tú no lo riegas, y para mí regar no es enseñarme una escena de repente de un cuerpo ahí colgado con un nombre, ¿sabes? O sea, que tengo que deducir yo. claro. Pues lo Que el deduzco trabajo lo al tienes que final. hacer tú como espectador, ¿no? Es que, venga, Claro, hombre. o sea, tú no estás haciendo ningún esfuerzo Mira, por con que hubieran desarrollar. hecho un par de menciones a lo largo de la película de que hay otro grupo, por ejemplo, o más con un aire de misterio, ¿no? Como que hay peligros más allá de la comunidad y más allá Sí, de a los ver, infectados, que hay... se lo dice el padre, Ujú, se lo dice a Spike, pero ujú. es algo muy superficial, o Claro, sea, no, y pero de tienen que ir incidiendo muy a pequeñas claro, gotas, ¿no? De, oye, que te estamos alertando de que hay otro peligro más. No que se sí, sí. mencione a veces o lo que decimos de el cuerpo colgado, que sí, que dices, hostia, alguien lo ha puesto ahí, pero como no es algo que vuelva a suceder, porque si ves Mm. luego otro cuerpo en las mismas condiciones y otro más en otro escenario, dices, uy, aquí alguien está Claro, claro. jugando. Es que, de hecho, el padre de alguna manera se lo dice. Hmm, En la ciudad hay gente muy rara, hmm, es lo que comenta. Pero claro, toda la película dirige la atención en cierto momento hacia el doctor Kelson. claro, sí. Entonces Sí, se te sí, sí, olvida porque totalmente. te saca totalmente, porque el padre le dice, no, es que el Hmm, doctor Kelson esto. Y incluso el aldeano que está cuidando a su madre se lo hmm. dice, no, es que este doctor tal, y le cuenta pues la historia y demás. Entonces tú te olvidas de esa gente, te olvidas de los Jimmys y demás. Y otra cosa que me asusta bastante, que no sé cómo van a manejar, pero bueno, yo ya viendo el tráiler ya veo por dónde puede ir. O sea, el enfrentamiento que van a tener los Jimmys y Kelson en el Templo de los Huesos ya es un hecho. O sea, no sé si será al principio, al final, pero vamos, me parece un spoiler completamente innecesario. Yo creo que no había que llegar ahí. Pero es que después se muestran unas escenas, rituales, Sí. unas cosas que, De hecho, claro, vamos a hablar ya de lleno, de 28 años después, el Templo del Hueso, ¿no? Ya sí, hemos sí. hablado del origen, hemos hablado de la de 28 años y ahora vamos a hablar Mm, qué narices vamos a ver esta nueva entrega, porque ya han salido un montón de clips, de trailers. De hecho, antes de final de año lanzaron un segundo tráiler bastante sí, completito. Y vale, siempre pasa lo mismo, que los trailers te muestran una cosa y luego probablemente la película sea otra muy sí, sí, distinta. sí. Pero es verdad que por lo menos en los últimos clips o por lo menos a mí me ha dado indicios de cosas que claramente van a pasar y no me terminan de hacer mucha gracia. No porque no me hagan gracia, sino por cómo creo que lo vayan a abordar o lo que vaya a dar por Sí. consecuencia. ¿Tú qué sacas en claro Mira, de estos trailers? en el último clip te muestra al doctor Kelson sacando un cadáver del tren que intuyo que es la mujer embarazada de la anterior película. Ujú. Luego le inocula al infectado alfa una vacuna que habrá hecho en su caravana, ¿sabes? Como que habrá Sí, mezclado sí, un sí. poco de paracetamol y lo que tenga ahí a mano, porque claro, es que esa es otra, es que, salvo que luego descubramos que tiene un laboratorio bajo tierra, me parece un poco de aquella manera. Pero vale, va, Sí. compro la idea. Entonces, le va a inocular una supuesta vacuna al infectado alfa y en algún momento este alfa va a infectar a Kelson. Y lo va a convertir, yo creo que en el infectado definitivo. O sea, con conciencia y aterrador. Va a ser la leche, yo creo. Porque en esta que sale el ritual, yo creo que ahí Sí, Kelson puede ser que ya esté infectado. Porque, sí, hostia, sí, sí, parece que está lleno de rabia y de... y se le ve un estilo Berserk que bastante curioso. Que de hecho al principio, incluso en los primeros avances, a mí me costaba deducir sí. quién podía ser. A ver, después de estas últimas imágenes ya te dejan claro Sí, bueno, que sí. es Kelson. A lo mejor no, a lo Pero mejor luego es un ritual raro suyo, porque también está como un poco para allá, ¿no? Y sí, dices, bueno, pero yo qué sí, sé, yo creo que a va por ver, ahí.
Yo creo que hay varias cosas que son rumores, o sea, porque al final todo esto, pues, ya te digo, cogido con pinzas. A ver, se habla de que el Templo de los Huesos desaparece en esta película, de alguna manera, o sea, por el enfrentamiento, entiendo que será y demás, o sea, esta figura del lugar de fe y demás va a desaparecer. A mí me parecía un concepto interesante, pero bueno, no deja de ser algo, es que ya hablábamos de un tema más de comunidades, un estilo más de Walking Dead. Y después yo he sacado un par de detalles en el tráiler que me parecieron bastante esperanzadores, pero claro, son cosas que no he visto comentar a nadie, ni lo he visto en ningún rumor, entonces no sé si son más teorías mías, para mí en mi cabeza tiene sentido, pero claro, son cosas pues muy puntuales. Por ejemplo, en el primer avance tenemos una grabación de radio todo el rato de fondo en el tráiler que es muy similar al tema que sonaba en los primeros trailers, el que hablaba pues de las botas y demás de Danny Boyle, con una estética muy, muy similar. Y esta grabación de radio me hace pensar que de alguna manera va a haber un contacto con el exterior. O sea, yo creo, no sé si será al principio o al final, pero a mí me hace pensar que va a haber un contacto. Yo quiero pensar que todo el tema de la web, lo que sacaron con Rage Leaks y demás, realmente fue para que el fandom investigara, se involucrara, y yo creo que realmente Garland no es tonto y sabe que la gente lo quiere ver y va a tener ese contacto con el exterior. Creo que la clave de ese contacto puede ser el personaje de Cillian Murphy, que al final lo único que sabemos es que va a ser un elemento muy importante en el final de la película, y la película no olvidemos que va a tener supuestamente confirmada una tercera parte que todavía no está rodada, en la que se comentaba que Murphy sería el protagonista. Entonces, para mí ese toque a final abierto con una tercera parte... Podría ser, a ver, esto sería terrible porque me recuerda mucho a Jurassic Park 3, ¿vale? Sí. Que el doctor Alan Grant dice que no quiere volver a esa isla, pero que como le ofrecen dinero al final vuelve, ¿no? Entonces digamos que Jim regresó a otro país, ¿no? Porque en el final de la primera coge el helicóptero, se va, y por ese contacto en radio dice, mira, voy a ir de expedición, ¿sabes? a salvar a alguien, o, claro. O sea, cual sea la excusa, digamos, para volver. Dice, como yo ya me enfrenté a los infectados hace 28 años atrás, me apetece volver. Entonces, hostia... A ver, yo no lo veo tanto por ahí, sí que lo puedo ver como el nexo a contactar con lo que hay fuera. O sea, no lo veo tanto como que a lo mejor el personaje venga directamente desde otro sitio, pero sí como que sea esa vía para contactar, pedir ayuda, para evacuar a la gente. Lo veo más por ese lado. Pero en este punto, es decir, ¿sería porque no han conseguido en ningún momento nadie allí contactar con el exterior? O sea, ¿cuál es sí, la razón es pedir ayuda, pero si en 28 años no ha ido nadie por allí, me imagino que ha habido intentos de contacto, pero por los protocolos de seguridad nadie se ha acercado allí. A ver, no sé, a mí, pues como guionista aficionado se me ocurrirían muchas cosas, ¿no? Pues tema incluso de contrabando, de tráfico de personas, sacar gente, digamos, a escondidas de allí y estudiar y hacer análisis con ellos, que de hecho yo creo que se comenta bastante en el tema de la web, se sugiere. De hecho hay un contacto evidente entre una persona de un, no sé, estigma X, digamos doctor, digamos yo qué sé, miembro de un laboratorio que contacta con el exterior y manda pues pruebas, análisis, y hay un contacto directo. Entonces sabemos que de alguna manera hay ese contacto. Ahora, no olvidemos, y esto, a ver, es evidente, ya no es teoría, Reino Unido está acercado, está controlado. Pero claro, el tema de las fronteras, véase pues, lo que pasa en México, Estados Unidos y demás, nos hace pensar pues, que hay gente que hace lo posible por sacar a otra gente de esa situación. Entonces, por ahí puedes meter crítica social, por ahí puedes meter un tema interesante. Yo, la película creo que no va a ir por ahí, pero tengo la esperanza de que su tercio final coja esa dirección. O sea, para mí es la única justificación. Es que yo creo que lo que va a pasar
es que tampoco entiendo muy bien por qué, pero es como que 28 años después y 28 años después el Templo del Hueso es como la excusa para hacer una tercera que realmente querían hacer, que es Sí, con sí. Jean, ¿no? Es como, no podíamos hacer esta película, la primera, por el contexto que hay alrededor, así que tenemos que hacer otras dos películas que meta a la gente un poco en de qué va esta vaina, para Sí, contar, ¿no? En la tercera la versión definitiva y bueno, digo sí. yo. Es que de hecho ha sido visto, es que ha sido una maniobra, yo creo, rarísima, Mm, porque han decidido rodar las dos primeras películas de manera simultánea, que para ahorrar costes y demás, muy bien, pero la decisión creativa que tomas en un principio ya ya. no la puedes modificar, entonces te estás limitando a la historia que has decidido contar y Mm. punto. O sea, ya no puedes escuchar al fandom, ya no tienes marcha atrás, ya Sí, a sí, que fuego vas con lo con que lo hay. que tienes. O Mm. sea, para mí eso ya es un riesgo. También el tema pues, de cambiar el director entre una película y otra. Entiendo que será pues, algún tema de agenda y demás, pero tampoco le veo mucho fundamento, sobre todo cuando se habla de que Boyle va a ser el director de la tercera. O sea, no Mm. entiendo, no sé si ha sido más pues, una labor de encargo, de que le han dejado las O instrucciones. también, o sea, puestos ya aquí a teorizar conspiraciones, hablábamos al principio de que 28 meses después no se hizo porque Garland y Boyle no es que no se llevasen bien, es que sus ideas eran contrapuestas. Sí, sí, Pues tal sí. vez esto es una forma de vamos a hacer todas nuestras ideas que encajen, es decir, para que Puede ser. todo nos quedemos contentos. O sea, ambos querían sacar una película de 28, Mm. pero como no llegaban a un acuerdo, digamos que el acuerdo final ha sido, mira, la de 28 años la hacemos juntos. La siguiente la guionizas tú. Y la última la dirijo yo. Y así Sí, hacemos lo que nos dé la gana con esta franquicia. sí, sí, es que ya te digo, la maniobra es rarísima, o sea, yo creo que no se ha visto nada Mm. igual y menos después de tantísimo tiempo, o sea, para mí ha sido rarísimo y para mí ha sido un riesgo, pero completamente innecesario, o sea, si Mm. realmente lo que queremos ver es esta tercera película y estas dos, digamos que son pues algo premonitorio, algo anticipativo, o sea, Mm. simplemente una introducción. Si yo lo que quiero ver es esta tercera película, para mí han cogido un riesgo completamente innecesario porque Totalmente. han entregado un presupuesto enorme a una película, una franquicia que llevaba años parada, o sea, que no Mm. sabemos cómo va a reaccionar el público de hoy en día, por mucho que haya un hype detrás y demás. Mm. Y aparte, lo que han hecho, por lo menos, que lo comentó la propia productora, era fijar una cantidad X de dinero Mm. y si se recauda esto, vía libre a la tercera parte. Ahí Y está, es que aquí ahí está la movida. Es que claro, te pregunto directamente, ¿crees que llegaremos a ver la tercera parte? a mí, yo lo cuestiono mucho. O sea, en cifras, por lo que ha dicho la productora, está Mm. confirmada. Porque la productora dijo, si se llega a esta cantidad y demás, confirmada, Sí. 100%. ¿Qué pasa? La segunda ya está grabada, la segunda se va a estrenar. Yo me pregunto, si la segunda realmente es un batacazo, pero un batacazo gordo, o sea, tendremos tercera parte. Yo creo que el gancho es Cillian Murphy. Yo creo que el Sí. gancho es Cillian Murphy y va a tener un papel X que tiene que ser trascendental para llamar a la gente al cine. Pues Porque fíjate que yo creo que va a ser anecdótico, macho, porque es algo que ya me hinchaba ver, lo típico de que en el último minuto de la película aparece el héroe que te dice, oh, Dios mío. Pero claro, claro, dices, yo vale, te, sí, sí ese gancho funciona, pero la cosa es que hay que ir al cine a verla. sí, sí, es que Ahí está el tema. ese es el punto. O sea, yo creo que no va a haber, sobre todo porque la primera película ha enfrentado mucho a la gente. Hmm, O sea, yo creo que la gente que haya ido a verla y no le haya gustado no va a ir a ver la segunda claro, parte. O sea, totalmente. irán los fans hardcore y yo creo que va a haber fans Hmm. que van a haber dejado de lado. Seguramente, sí. A ver, yo, ya te digo, no me entusiasmó porque yo buscaba otra cosa, pero voy a ir a verla. Necesito saber, aunque luego no me guste nada o sea peor, necesito ver qué es lo que han hecho en esta Sí, segunda. sí, sí. Y, oye, mira, si luego la película es una castaña, pero tengo a Cillian Murphy al final, por lo menos decir, mira, qué guay, ¿no? Por lo menos por la nostalgia, Claro. yo la voy a ir a ver, claro. A ver, los primeros pases privados que han tenido y demás,
se ha hablado de que la crítica la ha puesto muy bien, de que la gente que la ha visto y demás dice que es una película pues mucho más dinámica, mucho más violenta. La historia parece ser que es bastante más sencilla, que ya la primera película me parecía sencilla, o sea, por ese lado ya creo que el tema de la profundidad va a estar un poco opacado. Pero claro, de la primera película no olvidemos que yo creo que fue la que mejores críticas recibió de todas. O sea, 28 años a nivel de críticas, yo creo que está por encima de la primera 28 días y 28 semanas. Claro, pero fíjate, cuando se hacen las críticas yo no entiendo de dónde vienen, quiénes son los críticos. Porque claro, la de 28 años después, en los primeros pases, no sé si fue en la World Premiere o no sé dónde fue, decían que, bueno, pues probablemente la mejor que se ha hecho. Digo, hostia, pero luego la ves y dices, a ver, la mejor con respecto a que con la primera. No fastidies, no tiene nada que ver el choque cultural que tuvo y la innovación que supuso en ese momento, porque ahora haces una 28 días después y no, ya está hecho. O sea, es difícil repetir eso. Entonces, ¿quiénes son esos críticos? Entonces, claro, cuando ahora dice, no, la crítica la está poniendo bien, digo, miedo me da cuando la crítica dice que es buena. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que a día de hoy la crítica se aleja un poco de la película y ya profundiza más en los temas sociales, los temas que se trata. Yo escuché muchas críticas que lo que hablaban es que lo que hacía tan buena 28 años, que la diferenciaba de las demás, era pues el tema pues de que profundizaba, por ejemplo, en la enfermedad de la madre. Se trataban pues temas como el del Templo de los Huesos, con un concepto muy bonito de fondo, que la película de alguna manera arriesgaba, pero se mantenía pues continuista. Claro, a ver, para mí no. A mí justificar una película por sus temas me parece bastante vacío. O sea, a mí me parece que 28 semanas, por ejemplo, tiene muchísimos más temas de trasfondo de los que puede tener 28 años. De hecho, claro, fíjate que yo 28 semanas me gusta muchísimo, a pesar de que luego, pues hombre, a ver, no todo el mundo coincidimos en todo, pero es como es una secuela, pues a la gente le gustó menos que la anterior, porque claro, la primera supuso lo que supuso, y digo, estoy de acuerdo. Pero no voy a olvidar el concepto esto de la reconstrucción de Londres, o sea, que viene el gobierno de Estados Unidos, como no, siempre a salvar a todo el mundo, pero ver cómo reconstruyen la ciudad, cómo desinfectan, cómo van habilitando barrios, hostia, me pareció muy curioso, no se había hecho, que yo recuerde en el cine nunca, en el cine de zombies o de infectados, y joder, y luego pues el cómo un pequeño error vuelve a desencadenar otra vez lo mismo. Sí, que bueno, es lo que se le criticó un poco a 28 semanas, ¿no? Que yo creo que la gente también, bueno, todos los canales estos de agujeros de guión y demás, que al final todo el mundo va al tema del beso. El tema del beso, que cómo se le ocurre, que es el desencadenante más tonto del mundo y demás. Pero es que así pasan las cosas. Claro. Y de todas formas, 28 días después, el desencadenante es un mono que se escapa de una jaula. O sea que, si es lo bonito, o sea, dices, no es que, yo qué sé, voy a decir una tontería, vienen unos aliens y pues sueltan unas esporas, algo que dices, bueno, a ver, podría pasar, hostia, es complicado. Podría, pero es muy retorcido. En cambio, que un infectado le dé a una persona un beso es lo más normal del mundo. Y eso te hace esa cercanía, es decir, es que cualquiera podría cometer el error si es tan tonto, porque hay que ser tonto, pero podría cometer el error de volver a condenar a la humanidad. Ahí hablamos también de un tema que se han olvidado en 28 años, o bueno, lo han pasado, no sé si lo harán con el tema de la niña y demás, los infectados asintomáticos. O sea, que era un tema pues muy interesante, que aquí Garland, pues claro, Garland no tiene el guión de la segunda película, entonces igual tendría que haber hecho pues un poco de recopilación, dar la vuelta atrás y fijarse un poco a la enfermedad. Lo de la embarazada de 28 años después es un poco el concepto del asintomático, o sea, ella no era asintomática, pero el bebé seguro que sí lo es. Claro, pero ¿qué me has contado? O sea, porque vale, sí, que es una referencia a la de Fresnadillo, pero... No, yo creo que es como no puedo o no me da la gana mencionar el asintomatismo, me tengo que inventar otra vía para una posible cura.
Entonces te Claro, montan que está muy bien, ya te digo, sí, lo de sí, la embarazada me parece una escena acojonante, además sí, muy sí. humana, es decir, más allá de la Mm. enfermedad o del virus, Sí, sí, hay sí. un punto de humanidad que vuelve, ¿no? Hasta a conectarnos infectados con humanos. Y dices, hostia, qué bueno. Pero claro, es como... llevamos ya cuántas horas de metraje. Por favor, venga. Es que yo creo que a mí me parece un concepto mucho más interesante que el tema que comentábamos de los lentos o los Sí, alfa. sí, sí, O sea, totalmente. ahí pierdes el tiempo en enseñarme el infectado alfa, que al final lo único que es un tío más fuerte, más fibrado, más todo. Es un Sí, tío más todo. Un berserk, ¿vale? claro. Pero claro, Y fíjate que perdón que te sí, interrumpa. Este rollo de los infectados, que en el anterior vídeo que hicimos, que ya comenté, ¿no? De que a mí personalmente este rollo de infectados distintos en base a su morfología no me gustó. En los comentarios hay gente justificando, lo que me parece estupendamente, pero creo sí, que es que sí. no hace falta montar una justificación compleja si precisamente hay que hacerlo sencillo. Es decir, hay que hacerlo lo más realista posible. Y por supuesto, estoy de acuerdo en que el Mm. virus tiene que evolucionar y que puede haber alfas. O sea, puede haber infectados más inteligentes que otros que pues incluso los dirijan y vayan en manada. Pero que no haya una identificación física. Es decir, Claro. que un alfa podría ser una persona completamente normal y ya está. Esa es a lo que íbamos. Para mí el primer alfa, sobre todo después de escuchar rumores y demás, es el personaje de 28 semanas. Sí, totalmente, O totalmente. sea, y me parece un concepto mucho más interesante porque es inteligente, es más rápido, pero es eso, no es una evidencia física. Entonces tú cuando te encuentras con él, no sabes lo que Eso es. tienes. Y eso da más miedo todavía. Claro. Y es por lo que me chirría tanto la película, porque podría haber sido mucho más con cosas, con elementos mucho más sencillos. Es decir, presentar a los alfas, pero que al principio creas que es un infectado normal y cuando lo veas, yo que sé, abrir la boca y gritar de repente, un momento, hostia, que este es Sí. inteligente. No, hombre, claro, es que ese grandullón de 2 metros, uy, vale, que Claro. es el malo, es el mal A rolote. ver, en 28 años sí que es cierto que se mata un alfa antes de que aparezca el personaje de Sansón, que es, bueno, para mí uno de los mejores planos de la película, que vemos la colina y demás, Sí, sí, y sí. es esa llegada a través del puente, subiendo la marea y demás. Yo creo que ese concepto está mejor traído y yo creo que es más potente que el tema de Sansón. Que, por cierto, el propio Garland ha dicho que el propio actor y, bueno, con la conexión que va a tener con Kelson, va a ser muy importante en esta película. O sea, que va a tener protagonismo, que va a tener una importancia notable. Entonces, yo creo que va a ir un poco por lo que dices tú, de que Kelson pues, puede transmutar, por así decirlo, creando al alfa. Sí. Pero yo creo que al personaje de Sansón pues le van a dar un peso. A mí era un personaje que, sinceramente, ni me iba ni me venía. O sea, para mí era un personaje pues un poco de regalo. Y parece que se van a meter en ese tema. No sé qué opinas tú al respecto, la verdad. Pues me da miedo. O sea, que es como te digo, bien enfocado, esto mismo puede salir muy bien. O sea, y de hecho, en la teoría que te digo de que al final, pues Kelson se va a infectar y se va a convertir en un super mega alfa, hiperinteligente, incluso a lo mejor con mente colmena, ¿no? Por decir cosas que no queden. Es la manera de hacerlo lo que a mí no me termina de hacer mucha gracia. O sea, pero porque partiendo de la base, esto de los alfas con distinción morfológica no me hace gracia. El hecho de hacer una vacuna en una caravana, no sé hasta qué punto es Sí, verosímil o realista, que vale, que es ficción y demás, pero volvemos a decir que es una saga que se ha intentado basar en cómo sí, sería sí, si sí. ocurriera en la vida real. A ver, no sé, igual Garland está queriendo llevar ese concepto, no sé, un poco al realismo más extremo, o sea, hablar pues de que al final, como con todos los virus, o sea, que Sí, al sí. final la única manera de inmunizarse es que todo el mundo lo tenga. Sí, total. Entonces, claro, ¿cómo vas a jugar con eso? ¿Cómo vas a hacer si son personas asintomáticas, pues como vimos y demás, pueden mantener pues cierto nivel de razón, digamos que pueden hablar, pueden
comunicarse y demás, tener hijos. Sí, y bueno, Ya hemos visto de hecho lo hablábamos cuando vimos la película, la de 28 años, al final es una cuestión de quién va a gobernar, si los infectados o los humanos. Al final, creo que precisamente, al menos si mi teoría es acertada, que a lo mejor luego no tiene nada que ver, es como plantear este infectado supremo que es el que va a sustituir a toda la especie, ¿no? Que es consciente, que tal, pero porque tendrá otro tipo de desarrollo mental. No lo sé cómo irá, que será más agresivo, que controlará al resto de infectados y es el que va a marcar un antes y un después, ¿no? Es la evolución final del humano infectado. A ver, yo creo que el camino es ese, por lo menos el que están marcando. No sé si el que nos gustaría a todos, yo creo que no, pero yo creo que es el camino que hay. Y si te parece bien, pues podemos hablar de esa tercera parte. Ese es, bueno, yo ya no sé si decir que está confirmada, que no está confirmada, los rumores que hay. Sí que es cierto que estamos anteponiendo mucho las cosas porque todavía no hemos visto la segunda. Sí, claro, totalmente. A ver, yo espero que sí que salga, por lo menos porque no me gusta a mí las cosas inconclusas. No me gusta que algo no termine. Pero si realmente van a tener a Cillian Murphy como protagonista en la tercera, por favor, que se marquen más el estilo de las dos primeras, ¿no? Da igual con el contexto que nos haya dejado las dos anteriores, quiero decir, si hay nuevos infectados o lo que sea, ok, pero que vaya hacia algún sitio, no simplemente que sea lo mismo que hemos visto, pero con Cillian Murphy. ¿Sabes? Sí. Que sea algo conclusivo realmente, no. O sea, que, pues mira, pues que los gobiernos del mundo bombarden la isla porque no tiene solución o no lo sé. Cualquier cosa, pero que haya una conclusión. O que sea, vuelva a pasar lo mismo que lo que se sugirió en 28 semanas, que el virus se escape, pero esta vez ya mutado de tal manera que va a ser imposible de retener y ya te imaginas que el mundo se va totalmente a la mierda. Bueno, puede ser. Podría ser interesante, pero si va a ser simplemente la gracia de tener a Jim de regreso, pero en el contexto actual, es que no. O sea, que está guay, bueno, por la nostalgia, pero yo quiero que me aporte algo a la historia, si no es. No quiero fanservice. O sea, el fanservice está bien en pequeñas dosis, pero que no sea el núcleo de la película. A ver, no sé, yo creo que el personaje de Jim va a volver, o sea, yo no tengo dudas, yo creo que Cillian Murphy es un actor que siempre ha sido muy fiel pues a los proyectos que le han dado oportunidades. Al final con Nolan no le ha importado trabajar en El Caballero Oscuro para después tener su gran aparición en Oppenheimer. En Peaky Blinders hemos visto que ha estado involucrado plenamente con la serie, ahora va a hacer una película también, entonces yo creo que es un actor que le gusta, o sea, que le gusta los proyectos. Cuando algo le ha dado, pues digamos, ese salto al estrellato, recordemos que Cillian Murphy, hasta ahora que le han dado un Oscar y demás, no era un actor que a la gente le volara la cabeza. Ha sido un buen actor siempre, ha tenido muy buenos proyectos, sobre todo centrados en su Irlanda natal y demás, pero ha sido un actor que la gente, pues, pasaba por encima de él, ¿sabes? Como un secundario, alguien que está por ahí y demás. Entonces yo creo que sí que va a volver, o sea, aparte creo que va a volver con ganas, pero claro, el tema es la historia. ¿Qué tienes que contar? ¿Qué tienes que contar después de esta secuela? Esta secuela está claro que va a dejar un hilo abierto para esa tercera parte. Pero lo que tienes que contar en esa tercera parte realmente es tan potente, realmente le vas a dar ese protagonismo a Cillian Murphy, porque yo tampoco lo termino de ver encajando. O sea, estás construyendo una trilogía en la que en la primera parte tienes a Jodie Comer, que es una pedazo actriz, y tienes a Aaron Taylor-Johnson. Vale, los tienes ahí funcionando, levantan la película y demás. Para esta segunda parte te olvidas de ellos y te centras en Ralph Fiennes y Josh O'Connell o Jack O'Connell o, bueno, siempre me lío con... ¿Cómo se llame? Sí. Sí, el Jimmy de turno. Y tienes a Spike por ahí por el medio deambulando. Hombre, a ver, yo quiero pensar que Garland ha concebido la trilogía con cierto arco para el personaje de Spike. Es que para mí es la justificación. Sí que es cierto que en esta secuela no va a ser el protagonista, ya lo han dicho,
pero no sé, es el nexo entre la primera y la segunda. O sea, yo no me imagino a ese personaje desapareciendo en la tercera en favor de que a Cillian Murphy. A lo mejor es simplemente Spike, digamos, que se va a utilizar como testigo de cómo va evolucionando la situación en general, ¿no? Al principio Sí, vive en una comunidad, luego intenta salvar a su madre, se va con los Jimmys, ve la brutalidad de la sociedad, luego llega Jim de la primera película y le demuestra que hay que combatir el mal de otra manera, la moralidad, entonces sí, tenemos sí. un Jimmy versus Jim definitivo en la tercera. No sé, es que no sé cómo lo... Porque yo creo que es una de las cosas bonitas, o sea, porque si no, no estaríamos hablando de esto, o sea, el tema de que haya tantas dudas y demás, pero no sé, es un Yo tema... recuerdo cuando salió anunciada la de 28 años, no sé si fue Garland o Boyle que dijo que la trilogía está pensada como contar 3 historias independientes. O Sí, sea sí, sí. que, claro, cuando hablamos de esos nexos de conexión, sí que tiene que haber nexos, pero que creo que es irrelevante. O sea que lo que quieren contarte son como 3 historias dentro del mismo universo, ¿no? En la primera hemos tenido la comunidad con el niño salvando luego a su madre. En la segunda veremos al Dr. Kelson haciendo experimentos y a los Jimmys causando estragos allá por donde van. Y en la tercera, pues Jim haciendo de Jim, salvando la situación seguramente, o no. No lo sé, es como... No hay que esperar mucho porque además también en mi experiencia, y creo que esto lo compartimos todos, es el tráiler te cuenta una cosa y tú te Sí, imaginas, sí. madre mía, va a ser esto, y luego es todo lo contrario. Hombre, no hay más que ver el tráiler de 28 años que nos Sí, dejó a todos total, atónitos. Un total. tráiler de 1 minuto 30 que no contaba nada, pero todo imágenes Sí. espectaculares. Al final te mantenía pegado a la pantalla y es de alguna manera lo que buscan. Sí que es cierto lo que dices del tema de las 3 historias, de dividir un poco por dónde atacar, ¿no? Aunque esta secuela la veo, pues ya te digo, muy hilada con la primera parte. Sí que es cierto que a través del tráiler también me he dado cuenta de alguna cosa. Hay una chica a la que las webs de cine y demás la sitúan entre las protagonistas y el tráiler le da mucho protagonismo, que es una de los Jimmys, y no sé si será pues una desertora, algo de ese estilo, y yo creo que esa chica probablemente va a tener mucho protagonismo en la historia. O sea, yo hablaría incluso de que le va a pasar por encima a Kelson y a Jimmy. Entonces, a mí no me extrañaría que de repente se saquen un protagonista de la nada Sí. y cuenten una historia que a lo mejor no tiene nada que ver. Sí, que piensas que la película va a girar en torno a Jimmy y su maldad y no sé qué, y que luego en realidad Sí. te sorprendan y que sea... Sí, Claro, puede ser, yo puede ser. en algún momento tengo claro que va a haber ese punto de quiebre. Y con el tema de Cillian Murphy, también se habló mucho entre rumores, sobre todo en declaraciones de Garland, lo que pasa que ya después de todo ya no sabes muy bien cómo cogerlo, se hablaba de cierta redención, del personaje de Jin. Se hablaba de cierta redención del personaje de Jin. Claro, a mí me cuesta mucho ver a Jin haciendo algo, pues, fuera de la moral, ¿no? Fuera de... o tomando alguna decisión, pues... Pero fíjate, pero es que ese personaje, el de Jim, ya estaba redimido. Quiero decir, Claro, no hace falta... Entonces, si vuelve, pues va a tener que... Es que lamentablemente va a tener que volver como el Salvador, ¿no? Como sí, yo me curtí en 1000 batallas cuando saltó el primer brote y vuelvo con experiencia, ya sabiendo lo que pasa, para ayudar a un tercero. que es ¿Sabes? que Jimmy no es un personaje así, porque Jimmy no está construido para ser Sansón, No, ¿sabes? no, no. El infectado alfa que se carga todo. Jimmy no está pensado así. Tiene su parte con el tema de John Murphy espectacular al final de esa 28 días, en la que, bueno, se ve la barbarie extrema, pero no es un personaje así. O sea, es un personaje, pues, bastante miedoso, es un personaje muy cohibido y demás. O sea, y es una persona que emplea sobre todo la razón por encima de cualquier instinto, cualquier cosa. El tema este de los infectados, por mucho que veamos brutalidad y demás, todo lo aplica desde la inteligencia, desde el hacerse pasar él mismo por un infectado, Sí. manipular a los infectados a su favor, o sea,
claro, yo no me imagino un personaje llegando y diciendo, aquí estoy yo para salvarlos a todos. Claro, no, pero a lo mejor si esta segunda se plantea como el bien contra el mal, que es, como tú decías, bastante Sí, ambiguo porque se puede leer desde muchas perspectivas. A lo mejor la tercera es la razón versus la barbarie, ¿sabes? puede Es ser. como dos maneras de actuar ante una situación. Entonces tengas a los dos Jim, ¿no? Jim y Jimmy, en su choque final, digamos, ¿no? Sí, sí, Digo sí. yo, no lo sé, que como no hay un planteamiento de base claro, es decir, que tú cuando ves la película de 28 años no ves bien definido por dónde van los tiros, Mm, que como se está diciendo, ¿no? Que van a ser independientes, aunque tengas un nexo entre películas, puede ser cualquier cosa. O sea, cuando tú haces una trilogía tan cerrada en este sentido, ¿no? Es porque tienes muy claro el mensaje que quieres mandar. Pero claro, no es que la tengan pensada, tienen las dos primeras pensadas. La claro. tercera, que es a gusto del consumidor, dependiendo de la crítica, Sí, ya, sí, ¿no? sí. Es como lo que decías, que es una estrategia así o que bueno, que me imagino que también lo han hecho para conseguir vender la trilogía, ¿no? Sí, No sé, y es a complicado. ver, no quiero pensar mal, pero sí que es cierto que puede ir más por ahí, porque a ver, Aaron Taylor Johnson es un nombre que está en todos los blockbusters a día de hoy, o sea, es un nombre que llama a la gente para ir al cine. Lo coges para esa primera película, le das un rol que al principio parece que va a ser principal, luego lo apartas completamente. Tienes a Jodie Comer, que al final es una actriz de moda, que mantiene bastante bien los niveles de actuación a día de hoy y demás, y también la borras del mapa. Y ahora en esta segunda parte coges a Ralph Fiennes, que es un grandísimo actor, Sí, pero a ver, no nos engañemos, Ralph Fiennes no te va a llevar a los 200 millones en taquilla, o sea, olvídate. Entonces, claro, yo no quiero pensar mal, pero yo creo que esto ha sido un entramado de marketing que nos han colado de alguna manera. Y yo, el primero encantado en, aunque sea, vamos, con las peores ideas, ver algo nuevo de 28 días, 28 semanas, 28 años. Yo el primero encantado, pero a mí me parece que esto ha sido una gestión de marketing total. O sí. sea, yo creo que esto todo es lo que tú dices, que nos lleva al punto de Cillian Murphy y reventar la taquilla y ya. Es que ya no sé por qué me estoy imaginando más el tráiler de la tercera con la música clásica de la saga, en plan con coros y épica de vuelve, chan, 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 chan. O sea, me lo imagino así como muy. Sí, sí, Digo, sí, ay Dios. Y esa se completamente. vea mucho más que las dos anteriores. O sea, es lo que te digo. Creo que han hecho estas dos películas para vender la tercera. Como. Y no tienes la sensación, porque a mí me ha dado una sensación brutal, y esto me hace pensar más todavía en el tema del marketing y me hace pensar un poco que igual la gente cuenta con esa tercera parte y a lo mejor se sorprende y al final vemos una cancelación, que no me extrañaría nada. Puede ser, puede ser. Yo en el primer tráiler de 28 años Ujú. vi una ejecución a nivel de marketing, inteligencia y captar al público brutal. Sí, O sea, me pareció para mí el mejor tráiler del año de largo. O sí. sea, a nivel de ejecución, puesta La en escena, música es muy buena. la música, jugar con esa ambigüedad, el traernos de vuelta al mundo, para mí de 10. Sí, Y yo he notado que o sea, en esta secuela, sí. los trailers, uno, no se han promocionado como los de la primera, y he notado mucha dejadez Total. en el tráiler. O Sí, sea, sí, sí. no he notado la productora tiene que llamar a la gente a las salas. Yo creo que están tirando un poco la toalla, ¿eh? O sea, a mí Sí, me da sí, esa sí. sensación. De hecho, yo he percibido el tráiler, porque cuando vi el primero que sacaron de esta secuela de la secuela, como si fuese una extended version, pero en plan recortada. O Sí. sea, bueno, está guay, porque está guay, pero es Mm. lo que tú dices, no tiene nada que ver con la puesta en escena del primer tráiler de 28 años. No tiene Claro, claro. sentido. Es como un. Esta es la. O sea, se nota que es. Hacen referencia que es una continuación, ¿no? Pero no tiene la magia, la epicidad No, de no, las no, nada. imágenes, ni. Bueno, el principio con lo del tren, el diálogo de fondo que hace cómo era antes la sociedad, y Sí. luego me dices, vale, arranca bien, pero luego
Es como, mira, es que, de hecho, para el que no esté muy, muy avispado, si ve el tráiler, cree que es el tráiler de 28 años, en vez del de Sí, 28 sí, sí, años, sí, sí. el Templo del Hueso. Es como, Y de hostia. hecho los dos trailers que han sacado de la secuela es que tú los ves y no sabes decir cuál es el primero y cuál es el segundo, Sí, porque es que más de la mitad de las imágenes son las son las mismas. mismas, sí, sí. Que Entonces, también te digo, por romper una lanza a favor, tráiler que apenas muestra sí, suele mejor. ser mejor. Porque dices, si están reciclando imágenes, a ver, puede significar dos cosas. O no tienen nada así de valor que mostrar, que lo dudo, Mm, o prefieren reservar lo que sí. tienen para mostrar. Quiero A, pensar. a mí hay dos cosas que me hacen pensar de una manera determinada. Bueno, para mí el de 28 años Ujú, era el que menos mostraba, ujú. precisamente, Sí, y era el que más impacto tenía. sí. Pero yo creo que con el tema de esta secuela, yo creo que lo que han mostrado y vemos tantas imágenes recicladas y demás, uno, yo creo que quieren mantener eso, ese nivel de secretismo y demás. Esa puede ser una de las razones. Y Ujú. otra razones que veo es que yo creo que han tomado una decisión a lo mejor muy radical en cierto punto y a lo mejor les asusta de verdad enseñarlo por el impacto que puede tener en la gente y el que la gente Ya. quiere ir a ver la película. Bueno, de hecho, si te das cuenta, esto, bueno, los clips estos que parece que le inocula una vacuna al Mm. Sansón y demás, es como, vamos a ver esta idea, no te quiero Sí, mostrar sí, qué pasa después, te muestro algo, a ver qué opina la gente. Porque claro, si tú ahora mismo se hace real mi teoría, que a lo mejor no, pero imagínate que se hace real, que al final Kelson es como un infectado supremo. Si eso lo muestras claramente en el tráiler, ya, bueno, aparte de que el giro, uno de los giros, te lo cargas, sí. la gente ya lo sabe y opina y dice, hostia, paso. Vaya, Claro. vaya mierda pinchan un palo. No lo sé. Entonces es complicado. Pero es verdad que tampoco tiene escenas de relleno, de planos, o de... No, no, es que No no sé. sé, lo veo, no sé qué esperar. Yo, sinceramente, la sensación que tengo es de un poco tirar la toalla. Mm, O sea, yo creo que están contando con que al final en la primera película tenían el factor sorpresa, tenían a Aaron Taylor Johnson, sabíamos que estaba Ralph Fiennes por ahí, claro. se especulaba también mucho con que Cillian Murphy a lo mejor aparecería en esa película, Ujú. que era algo muy Que de rumoreado. hecho al final de 28 años suena un tema musical que aparecía en la primera película. Mm. Que no es el icónico, es otro. Sí, Digo, sí, sí. hostia, digo, y se activó en mi cerebro el, Claro, claro. ojo, la conexión con la primera. Digo, eso significa que va... Y cuando veo a Sí, los Power Rangers estos saltar claro. y hacer piruetas, digo, tío, qué cagada. Digo, era el momento, o por lo menos no me pongas o sea, durante toda la película no me has usado ningún tema musical que haga referencia a la original, ok. Si lo haces al final es porque quieres hacer, o sea, me quieres hacer recordar esa conexión. Pero me Sí, sí, muestras sí. a estos tipos, digo, por Dios, no me pongas una canción que me evoque a la primera. Si no Claro, vas a unirlo realmente con la claro. primera. Hostia, qué A rabia me ver, dio eso, tío. yo es lo que creo. Yo creo que al final han visto que con, digamos, nombres más potentes, el factor sorpresa, la vuelta después de tanto tiempo y demás, han visto que la taquilla, pues que tampoco ha sido un éxito, o sea, porque no ha sido un éxito Sí, arrollador. sí. Y yo creo que ahora están viendo que han enfrentado a mucha gente y saben que mucha gente no va a ir a ver esta secuela. Yo creo que ya están como recogiendo un poco el cable Mm, y esperar que el batacazo no sea muy grande para mantener esa idea de una tercera parte. Porque es lo que te digo, o sea, sí que es cierto que a las cifras que marcaron se ha llegado, sí. porque las cifras que dijeron Garland y Boyle se ha llegado, entonces la gente está dando por hecho que va a haber una tercera parte. Pero ¿cuántas de esas películas que decimos, la tercera parte está en progreso, Sí, sí, sí. y de repente se cae el proyecto? Total. Ánimo está en la cuerda floja. Para mí sí, para mí sí. O O sea, por sea, lo menos, mira, esta secuela tiene que medio funcionar un poco, aunque sea un poco, pero no ir a pérdidas, porque si va a pérdidas, no sé yo si veremos una tercera. yo veo complicado realmente que la película no pierda, ¿eh? Ya. O sea, es que yo
creo que es un error también de la gente, porque yo creo que la gente de alguna manera ha juzgado de manera muy severa Sí. las ideas de 28 años. O sea, yo creo que te puede gustar más o menos, pero no es un mal producto. No, bueno, y desde aquí tenemos que hacer un llamamiento a los que nos están escuchando, por favor, ir al cine, aunque sea para ver luego un mojón. A lo mejor luego no Sí, nos gusta a nadie, pero hay que ir al cine ya solo por ver a Cillian Murphy. sí, es que vamos, o sea, si al final no acudimos a salas y demás Sí. cuando llegan estos productos, ¿qué nos espera? ¿Netflix de por vida? Ahora Pues ya han comprado Warner y sí, demás. todo apunta a eso y es terrible. Entonces hay que apoyar estas películas que al final también son de culto, vienen de muy atrás y que tendrán sus aciertos y sus errores. Yo es verdad que me he centrado mucho en la parte negativa de 28 años, pero porque joder, soy un fan desde que era muy, muy pequeño de las originales y buscaba, ¿no? Vivir esa misma sensación o algo parecido, porque claro, te han dejado 18 años en silencio. Es como, hostia, quería ver un regreso importante y han planteado algo que a mí pues no va mucho conmigo, pero eso sí, voy a ir a ver la siguiente porque quiero ver cómo, oye, a lo mejor luego lo hilan de una manera que digo, oye, mira, pues aunque hay cosas que no me gustan, lo han dejado bastante redondito o han planteado unas ideas más interesantes o más de supervivencia, no lo sé. O sea, Sí. pero hay que ir a verla, hay que ir, así que por favor, ir al cine a ver 28 años después El Templo del Hueso. Vamos, no tengo Yo duda. creo que esa es la conclusión, hay que ir a verla. Hemos hablado mucho durante este podcast, pues eso, del origen de la saga, lo que vivimos con esas dos primeras entregas, el vacío que supuso luego el no tener 28 meses después, lo que ha supuesto esta nueva idea de 28 años y lo que creemos que puede venir después. Entonces, no sé, dejar en comentarios qué teorías de lo que podemos ver en esta nueva entrega y lo que nos espera en la supuesta tercera si es que llega a realizarse. Así que nada, Carlos, ha sido un placer hablar contigo de 28, así que espero que pronto nos vamos a reunir y hablar de qué nos ha parecido Sí, esta entrega vamos, por mi parte encantado. y sacaremos conclusiones y ya podremos responder seguramente la pregunta de si tendremos una tercera entrega y qué encontraremos en esta y a ver si hemos acertado en alguna de las ideas que hemos propuesto aquí. Esperemos que sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Pues nada, un abrazo, nos vemos en el siguiente episodio.